Ya estamos de vuelta, no se ha superado la fatídica cifra de los 6 millones de parados, pero la estamos rozando. España terminó el año, el 2012, con 5.975.400 parados, batiendo el triste récord de ser el país de la Unión Europea con más desempleo. Marcos González nos completa todos los datos. La EPA del último trimestre de 2012 arroja una vez más cifras demoledoras. El paro sube de nuevo por sexto trimestre consecutivo, dejando la cifra oficial de desempleados al borde de los 6 millones. Hablamos de una tasa de desempleo del 26%, la más alta de la historia de la democracia. Durante el último año desaparecieron en España 850.500 puestos de trabajo. Ya hay más de 1.800.000 hogares con todos sus miembros en paro. Cerca de 2.800.000 personas llevan más de un año sin trabajo. Y el gobierno no cuenta con crear empleo hasta como pronto final de año, algo que lleva a los sindicatos a pedir un cambio de estrategia económica. Para mí no es ningún consuelo que no se haya atravesado la frontera de los 6 millones de personas en paro, porque aunque fuera 1 millón menos, mire, la cifra es dramática y habla por sí sola, ¿no? ¿Cuánto máis ten que pasar en este país para que caigamos na conta caiga? Ten que caer na conta de que na austeridade non hai saída. En Galicia los datos no son mejores que en España. En nuestra comunidad ya tenemos 277.400 parados, 37.000 más que hace un año. Una tasa de desempleo del 21,28%, que sin ser en absoluto positiva sigue por debajo de la media española, como se encargó de destacar el presidente de la Xunta. Mantemos o diferencial que tiñamos no ano 11, cumplimos o obxectivo de paro que plantexamos na Lei de Presupostos no ano 2012, temos un paro, por suposto, moi superior ao que nos gustaría e o que é razonable dunha zona euro como é España. En la misma línea se pronunció la consellera de Traballo e Benestar, que también quiso reivindicar el compromiso de la Xunta con el empleo. E por eso decidimos investir en políticas activas de emprego, onde no ano 2013 ampliamos un 4% as nosas partidas, pasando de 104 millóns a 110 que os que hai neste ano 2013. Un discurso que no convence ni a la oposición ni a los sindicatos gallegos. Desde comisiones obreras hablan de palabras vacías que no se corresponden con hechos. Bueno, recapitulemos, si les parece, esos datos tanto a nivel nacional como a nivel gallego de la comunidad autónoma. En España son esos 5.965.400 desempleados, lo que supone una tasa del 26%. En Galicia, con respecto al año anterior, ya ven que estábamos en 5.273.600, ¿no? Esa es la diferencia importante que hay. En Galicia esa diferencia es mucho menor, estamos con 277.400, 5 puntos menos que la media española, y con respecto al 2011, que teníamos 240.400 personas buscando trabajo. Hay algunos otros datos que también son importantes que me gustaría recalcar y que a mí me han llamado profundamente la atención. El dato de paro juvenil, que francamente es que entristece, más del 50%, el 55% de los jóvenes no tienen empleo en España, y ese número terrible de número de familias, de hogares, que todos sus miembros están sin empleo. Son más de 1.800.000 en toda España, en Galicia son casi 100.000 las familias cuyos miembros están todos en el paro o no tienen trabajo. Ana, datos malos, pero Galicia se sigue situando entre lo menos malo, digamos. Evidentemente, las cifras de paro son dramáticas y terribles. Cuando escuchas los datos de las familias que tienen a todos sus miembros en el paro, cuando escuchas los datos de los jóvenes, realmente es un problema grave, y cualquier cifra de parados, pues yo creo que es siempre dramática, ¿no? Y ya estar cerca de los 6 millones pues es terrible. Pero dentro de eso, Galicia tiene un diferencial de 5 puntos, es decir, 5% menos de parados en Galicia que en el conjunto de España. Y hay que tener en cuenta además que estas cifras de paro en Galicia se producen cuando Galicia ha sido la única comunidad que ha cumplido con las cifras de déficit, y por lo tanto la que ha hecho una mayor reducción de gasto público, y aún con esa reducción ha conseguido mantener estas cifras. Lo que pasa es que no se puede crear empleo de un día para otro, y a mí, ahora que lo estábamos escuchando, digamos que me escandaliza ver
a los responsables de los sindicatos hablar del paro cuando durante los años de Zapatero, unos años dramáticos donde realmente se destruyeron tantos puestos de trabajo, tantos millones de puestos de trabajo, no decían absolutamente nada. Y ahora son los primeros en hablar, porque durante esos años, si durante esa etapa se hubiese hecho algo, seguramente no habríamos llegado a esta situación, pero estuvieron callados. Es esta doble moral que practican cuando vemos también algunos partidos políticos que ahora están aplicando EREs, partidos políticos y sindicatos, en sus estructuras, y que dicen que lo hacen porque tienen menos ingresos, y que no entienden que un empresario, cuando aplica un ERE, también es porque tiene menos ingresos. Entonces dices, la doble moral. Ahora criticamos que haya parados, pero cuando estaba Zapatero y se destruyeron 3 millones de puestos de trabajo, no dijeron absolutamente nada. Ahora, dicho esto, pues yo creo que todos los esfuerzos deben centrarse en crear empleo, y eso, y que cuando se llega a esta situación, después de tantos años sin hacer nada, pues no se puede arreglar de un día para otro. Virgilio. La verdad es que la lectura que ha hecho Ana es curiosa, porque yo, cada vez que salía los datos de la EPA o de desempleo en el INEM, incluso cuando eran datos buenos, los sindicatos manifestaban su opinión, y siempre era preocupante por la elevada temporalidad y por incremento de la precariedad en el empleo que se estaba registrando. Y también los sindicatos, que parece que son los culpables de la destrucción del empleo en este país, han hecho una huelga Zapatero, o sea que algo han hecho y algo han dicho, ¿no? Es decir, y también ha dicho, el líder de la oposición también ha dicho una cosa, que es que iba a acabar con el paro en 45 días, y en un año tenemos 700.000 parados. ¿Quién dijo eso de los 45 Hombre, días? el señor Rajoy lo ha dicho en una entrevista en el diario El Mundo, haciéndose una foto delante de la cola del paro, diciendo: en 45 días acabo con el desempleo. No, eso no ha dicho. Eso yo, todas las cifras que he escuchado, yo no he oído las nunca esas son muy declaraciones. crueles. Pues búscalas, porque yo nunca he oído eso. Yo, al contrario, las hemerotecas son muy crueles. Pues yo lo de los 45 días es que no lo he oído jamás. Pues dime qué día y que lo busquen también los espectadores que nos están escuchando. Cuando Mariano Rajoy dijo que iba a acabar con el paro en 45 días. A mí es que... Porque de verdad, yo creo que la gente que nos está viendo la digo que busquen las hemerotecas. Antes de acabar el paro con 45 días, no iba a subir el IVA, no iba a subir el RPF. Lo de que iba a acabar con el paro en 45 días, yo no lo he oído jamás. Yo lo que quiero, perdóname Ana, que luego, por favor. Espera que Virgilio termine. Lo que he oído es que hasta finales de este año, previsiblemente del 2013, no se pudiese remontar la situación del empleo, pero yo lo de los 45 días es que no lo he oído jamás. Después de cómo dejó las cosas Zapatero, cómo iba a crear 3 millones de puestos de trabajo en 45 días. La portada del diario El Mundo. Es imposible que Rajoy haya dicho que iba a crear los 3 millones de puestos de trabajo que destruyó Zapatero en 45 días. Bueno, porque es imposible. En 45 días iba a arreglar el problema del paro, resultados son 700.000 parados. Pero lo que más me preocupa ya no es que la culpa sea que los sindicatos vayan a un acto, no. Lo que me preocupa es que hay 2 millones de hogares que no tienen ningún ingreso, que no tienen ninguno de sus miembros en edad de trabajar que lo está haciendo. Y el problema ya no es solo eso, sino es que además los empleos que hay o se han rebajado el salario que se percibe por él, o los nuevos contratos están entrando a trabajar por la mitad de lo que se cobraba habitualmente. El problema es que se está produciendo una descapitalización del país, donde se está reduciendo la renta disponible, donde estamos en crisis, pero estamos provocando una crisis. Estamos en crisis. Sí, una crisis que permite que algunos amasen grandes fortunas durante muchos años no se hizo nada, no se saneó el sistema financiero, no se hizo nada. Deja terminar la intervención. Claro, no puedes arreglar todo en un año. Déjame acabar. Dices que el país está en crisis, eso no lo diga nadie. Por favor, permíteme que acabe mi exposición y después rebate, por favor. Es decir, y luego sobre el dato de Galicia, que, hombre, es cierto que es menor que la media nacional, pero en Galicia hay un elemento que no se pone nunca sobre la mesa, que sobre el peso de la población es bastante preocupante, porque Galicia tiene mayor peso de pensionistas, que eso sí que no figuran como demandantes de empleo ni como activos. Y ese es el problema que también está pasando en Galicia, que parece que el dato es positivo en el sentido que es menor que la media nacional, pero que también es un problema que hay mayor peso de los pensionistas. Por cierto, con las peores pensiones de todo el Estado. Jacinto, a ver. Bueno, yo creo que cada gobierno, siguiendo el tema de Virgilio, va a pasar un poco a la historia por sus, esencialmente sus características. Zapatero para el PP por la herencia recibida y por no levantarse a la bandera y por no haber reconocido, y seguramente el gobierno de Rajoy por sus persistentes, continuas y absolutas promesas incumplidas. Al margen de lo que quiera opinar Ana, la realidad es que lo dice hoy la EPOC a nivel de Estado. Se trata del 5º año consecutivo en el que la economía española destruye empleo. Miraremos cuánto tiempo lleva el gobierno.
¿Estamos tocando fondo o no? Yo, ¿O podemos ir a más? Yo creo que no, yo creo que el Fondo Hay gente Monetario... que dice que estamos tocando fondo, sí, eso ¿no? lo dice de Guindos y el señor Montoro, pero el Fondo Monetario Internacional acaba de echar un jarro de agua frío que ha sido recogido en plan de casi de viñeta sobre esa tibieza y esos brotes verdes, y dice que el 2013 será mucho más duro que el 2012, y el 2012 ya ha sido bastante realmente duro, porque en el fondo yo creo que el mayor problema, y ha sido una exageración por parte del gobierno que tenemos, pensar que solo con desterrar al gobierno anterior iba a solucionar los problemas. Se ha visto que no. Es que la Unión Europea, de la que formamos parte, y yo soy un europista convencido, por los motivos de seguir los dictados de la señora Merkel, sigue un camino equivocado. Pero no lo digo yo, lo ha dicho recientemente el Fondo Monetario Internacional, cuando ha hablado que la política de austeridad ha sido un sendero equivocado. Lo que pasa es que en ese sentido, pues entonces España, que ha seguido esa política a pie juntillas, también está equivocada. La política de austeridad ha ocasionado, pues eso, el que estemos en 6 millones de parados, el que siga sin fluir en los temas financieros, el que el tejido empresarial cada vez se debilite más, el que algunos empresarios en este momento, incluso afines muchos APP, yo estoy hablando con ellos por la mañana, me dicen de que se están convirtiendo no solamente los licenciados y la gente buscando como inmigrantes, sino que están emigrando a países como Argentina, Chile, México, continuamente marchando. Bueno, yo lo que creo es que realmente exige una medida, porque el horizonte es muy grave, y en respuesta a tu pregunta creo que desgraciadamente no hemos tocado fondo. Ana. Yo comparto su opinión. Lo que pasa es que detrás de esos 6 millones de parados, otra cosa que hay que ver siempre es la economía encubierta, porque si todas esas personas estuviesen sin trabajo de verdad y no cobrasen en negro, aquí se montaría una rebelión que callejera tremenda. Tienes toda la razón, pero ya Carita lo ha dicho, dice, estamos esperando la conflictividad social. En el momento en que realmente no existe esa solidaridad o esa economía sumergida, posiblemente el riesgo es que habrá que estar con la calle por un guardaespaldas. Porque claro, es verdad, 6 millones de parados son muy graves. Una cosa, nadie niega que es un drama que haya 6 millones de parados, pero tú mismo has dicho que hay 5 años consecutivos de destrucción de empleo, el Partido Popular lleva 1. En un año no se puede arreglar el desastre de años anteriores. Y tú dices que no hay que hablar de la herencia recibida, pero muy bien, cuando tú llegas al gobierno y te encuentras con que el gobierno anterior ha engañado a la Unión Europea y tiene un déficit de 90.000 millones de euros, y te encuentras con que el año pasado había que pagar 30.000 millones de euros de intereses de esa deuda. Dices, es que el dinero no cae del cielo, tienes que pedirle dinero a los inversores, y nos encontramos con un país en quiebra. Entonces hay que tomar medidas duras y difíciles, y nadie dice que se va a arreglar en un día, y los esfuerzos que están haciendo todas las familias españolas son muy grandes, y hay muchas familias que lo están pasando mal, pero es que el país estaba en quiebra, hay que hacer algo, hay que tomar medidas duras para intentar salir adelante. Y los sindicatos, no es cierto que en época de Zapatero dijesen y denunciasen lo de los 3 millones de parados que se iban creando, con la boca pequeña, los sindicatos estaban encantados, han empezado a protestar desde que les han recortado las subvenciones, les han empezado a criticar desde que le han recortado las subvenciones, pero no lo digo yo, solo hay que ver las hemerotecas y en las encuestas la opinión que tienen los ciudadanos. Me encanta que lo digas tú, porque sí recordarás que en la toma de posesión de Mariano Rajoy dijo lo que continuamente, una de sus promesas de bien incumplida, no ha hecho, que no se está hablando de la herencia. Dijo, no vamos a hablar de la herencia, pero sí, escucha, perdona, que yo te escucho. Yo no estoy hablando de lo que dice nadie, yo solo estoy diciendo que cualquier familia sabe que si recibe deudas de sus padres, pues tiene que afrontar esa situación. Es que cualquier ama de casa, en su casa, sabe que si tienes una deuda muy grande, tienes que devolver esa deuda. Es que lo sabe cualquier persona que gestiona su economía. Pues mira, realmente te voy a contestar, y además no quería hacerlo, pero te voy a contestar. Realmente habría que imputárselo al PP, que entonces no sabía sumar, porque 17 de las comunidades autónomas estaban gobernadas por el Partido Popular, y curiosamente, déjame acabar ahora, donde más déficit se estaba produciendo era en Cataluña, la del señor Mas, y la de la Comunidad de Madrid de la Esperanza Aguirre. Hombre, gran parte de la deuda que ha sido algo de eso, estaba gobernada por el Partido Popular, la deuda del Estado era mínima. Cuentas ante la Unión Europea, de las cifras de déficit, solo una cosa, es del gobierno central, y ahora Montoro ha metido en cintura a las comunidades autónomas. Era responsabilidad del gobierno central controlar las comunidades autónomas, porque el que da cuentas en la Unión Europea de los resultados no es cada comunidad autónoma, es el gobierno central. Mira ahora cómo se ha metido en cintura a las comunidades autónomas, mira ahora cómo Montoro tiene controlado el tema. Lo que pasa es que en la época de Zapatero
Zapatero todo era, vamos... Hablemos, Ana, hablemos de Montoro, porque ayer dejó muy claro el ministro Montoro que Bárcenas no es un nombre que figure entre los que se han acogido a la amnistía fiscal. Además, el ministro ha defendido la fórmula para aumentar los ingresos del Estado. Alba García nos resume lo más destacado de esa comparecencia. Si hay algo que parece confirmarse con los datos que el ministro de Hacienda dio ayer en el Congreso, es que la amnistía fiscal no ha dado los resultados que se esperaban. Cristóbal Montoro defendió la medida e insistió en que gracias a ella se habían destapado unos 40.000 millones de euros que estaban ocultos. 4 puntos de Producto Interior Bruto han aflorado, señorías. En un país que tiene que luchar contra la economía sumergida, de eso se trata. Pero el Ejecutivo solo recaudó 1.193 millones, menos de la mitad de lo previsto. Además, la gran mayoría de las rentas afloradas proceden de ejercicios prescritos, lo que ha permitido a los defraudadores legalizar sus bienes pagando menos del 3%, frente al 10% previsto inicialmente. Con estas cifras, Montoro no convenció al auditorio y la oposición rechazó la amnistía fiscal. La amnistía fiscal se ha diseñado para que centenares de Bárcenas se puedan acoger a la amnistía fiscal. Precisamente el ministro no cerró el interrogante de si Luis Bárcenas legalizó hasta 10 millones de euros gracias a la amnistía, tal y como declaró su abogado la semana pasada. Hacienda registró más de 31.500 declaraciones, aunque Montoro se aseguró que Bárcenas no figura entre las 29.000 que corresponden a personas físicas, no pudo confirmar si se encuentra entre las 618 sociedades que legalizaron sus bienes a través de la amnistía. Aún así, el ministro lanzó una advertencia. Quien esté siendo investigado en esos procesos, incluido el penal, no evita la continuación del proceso y mucho menos las posibles consecuencias. La comparecencia no estuvo libre de tensión. El punto álgido lo protagonizaron el ministro y el portavoz socialista. ¿El ministro de Hacienda ha cobrado en B? La ruindad en la política tiene un límite. Mi declaración de renta no es que esté publicada, y las rentas está publicada en la página web de este Congreso de los Diputados. Rosaura, ¿lo tiene claro? La oposición insistió en que todavía existen muchos interrogantes abiertos en el caso Bárcenas. Montoro no consiguió apagar los fuegos que se iniciaron en el partido y en el gobierno por las supuestas actividades del extesorero. Preguntas que ahora esperan respuesta en la intervención de Mariano Rajoy el próximo día 30 en la sesión de control al gobierno. Bueno, vuestras valoraciones primero sobre las explicaciones de Montoro y también sobre ese rifirrafe un poco a lo mejor desafortunado, ¿no?, entre el diputado socialista y cuando le interpelaba diciendo si había cobrado el ministro sobres, ¿no? Ana, ¿cuál es tu valoración? Ana Martínez. Ana A. Yo creo que habrá que esperar a la intervención de Mariano Rajoy el día 30 porque la de Montoro tampoco es... En realidad lo que todo el mundo quiere saber y las respuestas que la sociedad está esperando escuchar todavía no se han oído por las razones que sean. ¿Te refieres al caso Bárcenas? Sí. ¿Y tú crees que el ministro va a dar esas explicaciones? ¿No será más bien la justicia quien tenga que darlas? Debería darle la justicia, claro. Va a ir más lento eso, ¿no? Sí. Jacinto, brevemente, porque tenemos más temas. Sí, yo creo que es patético. La intervención de Montoro roza lo ridículo y lo patético. Primero, porque él, que es el ministro de Hacienda, si no sabe exactamente cuáles son las sociedades que se han acogido a los beneficios fiscales, de alguna forma le descalifica, Carla. Segundo... No tiene por qué saberlo, Jacinto. Bueno, quiero no decir saberlo, que 10 millones... Una cosa es una persona física y otra cosa son sociedades anónimas, ¿no? Bueno, pues en el caso de Bárcenas realmente debería saberlo. Y además, cuando dice que le parece ridículo el que él siempre ha hecho la declaración de la renta, pues naturalmente, y todos nosotros, pero lo que no es excluyente... Que se entienda que el dinero negro es el dinero negro, que no figure en las declaraciones. Podría haber recibido perfectamente. No digo que los haya recibido los sobres con los 15.000 euros y evidentemente no haberlos declarado. Hay una cosa que aprendí en literatura y es que a veces la ficción tiene más visos de realidad que la novela histórica. Virgilio. Sí, bueno, primero matizar una declaración que hice antes. El que dijo 45 días acabado con el paro no fue Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, en que se apartara del mundo, prometió acabar con el paro cuando gobierne. De momento va sumando 700.000 más.
el que prometió eso fue Alberto Núñez Feijóo en la campaña del 2009. Eso es mentira. Bueno, eso es mentira. Búscame dónde Alberto Núñez Feijóo. No nos vamos, por favor. Es mentira, es que es mentira. Yo tengo aquí alguna declaración, algún vídeo suyo. Es mentira. Tengo algún vídeo suyo, pero no vuelvo a eso. Núñez Feijóo dijo que iba a sentar las bases, que iba a reunirse con los sindicatos. Jamás dijo eso Núñez Feijóo. Y te invito a que en el próximo programa lo traigas aquí y lo enseñes. Yo te digo que es mentira. No es cuestión de hacer publicidad. No, pero búscalo en el periódico que quieras. En el medio, Virgilio, búscalo en el medio de comunicación que quieras. Yo te invito a que, si es cierto, vengas aquí al próximo programa y lo enseñas, porque es mentira. Sobre Montoro, lo que me parece es que, aparte de rifirrafe, que no sé por qué se ofende, sobre todo si hay una sospecha sobre dirigentes del PP que todavía, porque el PP ha dicho que va a demandar a los medios de comunicación, amenazó al país, amenazó a Telecinco y a todo aquel que se ponga por delante, pero el medio que de verdad denunció el tema todavía no ha dicho nada. Con lo cual, me parece grave que no haya dicho nada, porque lo primero que tenía que hacer es ya haber presentado la demanda, ¿no? Segundo, el señor Montoro sobre la amnistía fiscal ha dicho una cosa que tiene tela, porque ha dicho algo así como que la regularización no encubre el delito. Es que la regularización es convertir en legal lo ilegal, y la amnistía es perdonar los delitos. Con lo cual, no sé qué quiere decir, pero... yo entiendo, perdón, pero yo entiendo que a lo que se refiere es al delito en cómo se consiguió ese dinero. Si alguien tiene... Hay un delito fiscal que es no declarado. Si alguien tiene un delito de narcotráfico o cualquier otro, no se lo encubre. Pero sí, el delito fiscal es el que encubre la amnistía, que para eso se... No lo encubre, lo regulariza. Claro, lo regulariza. Entonces, que regularizar es legalizar. Claro, o sea, está legalizando, por lo cual se acaba el delito. En la cantidad que habían es que hay que diferenciar entre el tema fiscal y el tema legal. Lo que tú has dicho, si es procedencia del narcotráfico, del blanqueo de dinero, eso no lo encubre esta regularización fiscal. Es más, Hacienda podría quedarse en este caso, si Bárcenas hubiese... Como prueba, incluso. Si Bárcenas se hubiese acogido a la amnistía fiscal de esos 10 millones, Hacienda, si es la adquisición de esos 10 millones es delictiva, Hacienda podría quedarse con los 10 millones, cosa que nos favorecería a todos los españoles, probablemente, ¿no? Sí, pero se había prometido que iban a tributar el 10% de todo lo regularizado y al final es el 3%. Porque en algunos casos vamos a aclarar una se serie de cosas, porque se ha creado la figura de las empresas para poder que las personas físicas pudieran sumarse a través de empresas interpuestas. Es decir, yo creo que y sobre todo el caso Bárcenas, que nos parece grave, y lo que se ha denunciado siempre, que esa amnistía era para incluir a varias cosas, porque se han dicho aquí una serie de inexactitudes, ¿no? Primero, la amnistía o regularización fiscal, como se quiere decir, es una medida excepcional que evidentemente pues se toma por una situación económica concreta. Y hemos escuchado aquí a Montoro que han aflorado 40.000 millones de euros, el 4% del Producto Interior Bruto, es decir, 40.000 millones de euros que todos los años van a pagar Hacienda. Es decir, que es una medida que se toma en un momento concreto, que han tomado todos los países de nuestro entorno, Alemania, Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera, que en España tomaron 3 veces el gobierno socialista, el último de ellos con Rubalcaba ya como formando parte del Ejecutivo. Y cuando se habla de la comparecencia de Montoro y de los datos que da, Montoro dice que Bárcenas no se acogió a esta regularización. ¿Por qué? Porque los datos que tiene el Ministerio son de personas físicas, porque dice la ley que hasta finales de este año las empresas no tienen que comunicar quiénes son sus titulares, es decir, que hasta finales de año no lo puedes saber. Que esto es una diferencia con respecto a la amnistía fiscal que hizo el PSOE, que de aquella no tenía que decirse absolutamente quién era el titular de ninguna empresa. Ahora hay un plazo hasta finales de año para decir quiénes son, con lo cual, si hay un plazo de un año, puede que no lo sepa en este momento porque no tiene los datos. Con lo cual, ¿qué le consta? Pues que Bárcenas no se ha acogido hasta amnistía fiscal. Entonces son los datos que puede dar. Y yo creo que seguiremos pendientes la próxima semana seguramente de esto. Tenemos 10 minutitos y me gustaría comentar con vosotros 2 temas. Un nuevo episodio en el caso del director de la Fundación Ideas, esa fundación del Partido Socialista que ha sido destituido por cobrar bajo un nombre falso, el nombre que ya se ha hecho famoso en las redes sociales y en los medios de comunicación, Ami Martín, cerca de 50.000 euros por unos artículos, ¿no?, escritos bajo ese nombre. Ahora, esta mañana, es la propia ex esposa de Carlos Mula, el ya dimitido o destituido
director de esta fundación, quien lo exculpa y dice que en realidad ha sido ella la que ha actuado y la que ha escrito los artículos bajo ese seudónimo y que ha cobrado sin el conocimiento de su marido, que no sabía absolutamente nada, ¿no? Que era la propia fundación la que le había contactado, la que le había ofrecido 3.000 euros por artículo. Ya quisiéramos nosotros periodistas que nos pagaran 3.000 euros por artículo, ¿no? Y por traducción, pues muy bien pagado, ¿no? Muy bien pagado. Ya se enteró que es la exmujer o todavía no se enteró que todavía que ya son es pareja. Porque... No, la mujer ha dicho que su ex marido es intachable en el plano moral y el ejercicio de su función de presidente. Bueno, Virgilio, tu opinión sobre esto brevemente para que pasemos a una valoración sobre la declaración de Cataluña. Es lamentable, es decir, sobre todo lo lamentable es que se están creando fundaciones y entes paralelos en torno a las organizaciones. Donde se mueve dinero, además. Organizaciones políticas, sindicales e incluso en otras actividades que también, como fundaciones, hacen actividades que son de actividad comercial normal. Es decir, fundaciones que montan guarderías, fundaciones que montan geriátricos, fundaciones que montan colegios para dar cursos de formación, o sea, de todo eso. Y ahí se va una magnífica cantidad de dinero público, además, público, y sobre todo después es un poco, bueno, la Fundación Ideas parece que la ideología que querían montar y poner de uso común es pues estas prácticas que es una choricería lamentable. Bueno, a mí lo que me ha llamado mucho la atención son las declaraciones que hizo la portavoz socialista Soraya Rodríguez cuando dice, ha salido publicado en todos los medios, que los contratos a gente afín en fundaciones y partidos son legales y morales. Y aquí estamos hablando de una fundación que recibe dinero público. No, y donde... legales son, de hecho se montan fundaciones para hacer eso, para que sean pero legales. Dices, pero que se diga, hombre, que son legales y morales. No, dices, por eso dices. Ni moral, ni ético, vamos, ni estético, vamos. Por eso, y en esta fundación, donde además a la hermana de Elena Valenciano se le pagaron también 150.000 euros por traducciones, en esta fundación se pagaban desde luego las traducciones. Me vas a decir que en FAES contratan a los afines al PSOE, ¿no? Estamos hablando aquí lo que pasa, es un juicio de algo en general, tú lo sabes. Si vienes aquí, presenta pruebas y di fulanito, menganito. Yo creo que no se pueden hacer. Mira, yo creo que no podemos caer en lo de acusar a todo el mundo de lo que sea. Cuando acusas a alguien, dilo, tengo pruebas, fulanito, menganito, pero no decir... Hablemos si quieres de Baltar, calla, por favor. Es decir, es que realmente me parece si quieres de Gómez Besteiro y del 40% de afiliados, Ana, de dirigentes del PSOE local que están contratados como yo no voy a hablar de presunción de inocencia porque cuando está el gobierno de Turiño aquí en Galicia yo le he cuestionado como cuestiono cualquier cosa. Yo vengo a hacer análisis político y no sacar mi carnet de militante. Entonces realmente lo que quiero decir es que a mí esto me huele mal, porque creo que todos los partidos, aquí todos el PSOE, creo que estamos como periodistas, no estamos sacando ningún carnet, perdón por alusiones, ninguno estamos sacando el carnet de militante, que estamos como periodistas, una precisión. Yo creo que aquí nadie está sacando el carnet de militante. Por supuesto, por supuesto. Y está aquí la moderadora que nos invita. Pero de todo modo lo que quiero decir es que casi todos los partidos políticos, y de luego no solamente el PSOE también, el PP también, tiene sus chiringuitos y huele muy mal. Huele muy mal porque realmente aquí no se puede utilizar la terminología que os he dicho antes de presunción de inocencia. Estos han sido creados para pagar favores, ¿y te parece mantener moral, adictos. No me parece nada moral. He dicho que huele muy mal. Como huele muy mal otras muchas cosas, entre ellos la FAES. Pues por descontado que sí. Pues, hoy dato de falso. Como decía Pujol, hoy no toca. Hoy me parece que no se puede acusar el sin marido datos, no sepa nada. A mí me recuerda exactamente igual al autor confeso del robo del códice con 1,7 millones de euros y su familia no sabía nada. Pues igual, o no sabes con el desconocimiento del marido. Bueno, yo creo, y perdona solo una cosa, que en este momento que la gente está tan preocupada por la corrupción, que no se pueden lanzar acusaciones, pues la fundación de no sé qué. No, cuando haya datos, que se digan, fulanito, menganito, pero a mí me parece terrible que se hagan acusaciones así sin más, de verdad. Yo creo que debemos... No te hablar de los lo que es debemos de ser rigurosos en las cosas público que decimos. De pero muy bien. Pero no me hables de fundaciones que no están en este debate. Cerramos, por favor, cerramos capítulo ideas, abrimos capítulo soberanía de Cataluña, porque eso ya es un hecho. Se ha votado, se votó ayer en el Parlamento catalán y me gustaría una rápida valoración primero de esa declaración de soberanía que ya ha sido muy matizada, ¿no? Aunque bueno, siguen reclamando el derecho del pueblo catalán a decidir e independizarse, y por otra parte de ese movimiento que ha habido en el Partido Socialista Catalán en el que 5 o 6 concejales no han querido votar en contra. Empezamos contigo, Ana Martínez.
Pues a mí, hablando de Galicia, me sorprendió la reacción de lo de Cataluña era esperable, del bloque reclamando su derecho a la autodeterminación. De hecho, estoy deseando que lo hagan porque la causa catalana no tiene nada que ver con la gallega y menos en este momento. ¿Jacinto? Sí, yo creo exactamente igual. De todos modos, el tema catalán lo hemos tocado aquí en otros debates y es una solución muy difícil de encontrar una respuesta porque parece un proceso difícilmente parable. Una pregunta además que viene al caso. ¿Puede crear además ruptura esto en el Partido Socialista? Porque quiero decir, no ha habido disciplina en el voto. Hay algunos concejales que se han plantado que han dicho no, nosotros no votamos en contra. En el Partido Socialista Catalán hay una sección pequeña que es independentista y otros que no, y también porque están otros cálculos de poder y de posibilismo. Pero de todas formas, es decir, yo creo que, bueno, es curioso que yo creo que esto es un montaje de Artur Mas para evitar ser juzgado por su gestión y no por otra cosa, y parece que el PP también le gusta participar de este debate y alimentarlo a veces con pólvora del rey. Pero lo que está claro es que ha conseguido dividir al Partido Socialista. Si era difícil, por los pocos que quedaban, ya se ha vuelto a dividir. Un problema más, ¿no? Un problema más a los que arrastran, ¿no? Ana. Pues yo creo que decisiones como la de ayer, que no van a ninguna parte, que son un salto al vacío, lo único que hacen es perjudicar a Cataluña y al resto de España, perjudicar su imagen internacional, perjudicar a los empresarios, en un momento donde hemos escuchado que hay un problema muy grave, que es el paro. Centrémonos en solucionar estos problemas y no en abrir nuevos frentes y en deteriorar la imagen de nuestro país. Bueno, nos quedamos con estas valoraciones, que seguramente volvamos sobre ellos, porque esto no es más que el comienzo de un proceso que no sabemos muy bien dónde va a terminar. Seguiremos la próxima semana probablemente hablando de la amnistía fiscal, seguiremos lamentablemente hablando de esos casi 6 millones de parados, en fin. Ana, Jacinto, muchísimas gracias por vuestra presencia. Ha sido un debate un poco intenso esta vez. Habéis estado aguerridos los cuatro, Virgilio y Ana Peón. Muchísimas gracias. A todos ustedes, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por estar ahí una noche más, y les espero la próxima semana, el próximo martes, como siempre, a las 10:30 en Galicia Opina. Hasta entonces, una feliz noche. Adiós.